Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos. En nombre de la editorial Miramart y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, les doy la bienvenida a este acto y invito a continuación a la profesora Nuria Sánchez Madrid. Buonasera a todos, buenas tardes. La línea de publicaciones que sigue la editorial me parece que es admirable y que desde luego en los últimos años pues, ha venido realizando un trabajo espléndido, ¿no? La historia de la Asia moderna, redactada por el profesor Sorin Mitu, que es profesor de la Universidad de Cluj-Napoca, Universidad de Babeș-Bolyai. Es una obra que da un giro con respecto a la primera, puesto que se ocupa de la formación de las naciones, de la formación simbólica en muchos aspectos, de digamos, el peso del simbolismo, el peso de las imágenes, en la formación de los estados, en la formación de las culturas, y como su mismo título indica, está muy centrada en la formación, en la generación de países de culturas como la India, Afganistán, China, Japón. Es decir, el espectro temático que cubre la obra es desde luego muy amplio. Y con esto, por mi parte, creo que he cumplido mis funciones. Pasamos a la presentación. Sorin Mitu, profesor y director del Departamento de Historia Moderna en la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, especializado en imagología comparada, el estudio del nacionalismo y de las geografías simbólicas. Ha publicado más de 30 libros en editoriales de Rumanía, Hungría, Alemania y Canadá, de las cuales destacan National Identity of Romanians in Transylvania, Building Identities in Transylvania, a Comparative Approach. Recensiones de sus obras han sido publicadas en revistas como American Historical Review, Slavic Review, The Slavonic and East European Review, Nations, Nationalities, Papers, Pseudoforschungen en alemán. De la obra de Sorin Mitu, la historia de Asia moderna, nos hablará el filósofo Héctor Martínez Sanz y después escucharemos al profesor Sorin Mitu, al que tendré el placer de traducir. Héctor Martínez Sanz. En el caso del libro del profesor Mitu sobre la historia de la Asia moderna, a mí me recordaba sobre todo a uno de los grandes profesores o mejores profesores que he considerado yo que pasaron por esta facultad, como era el gran arabista Rafael Ramón, bueno, era y es el gran arabista Rafael Ramón Guerrero, ¿no? Me lo recordaba porque tenían un tono y un tema similar y un motivo similar. Ramón Guerrero solía protestar mucho, es el profesor de filosofía árabe, filosofía judía, filosofía medieval, y protestaba mucho en sus libros, como en el libro de historia de filosofía medieval, de esta idea de borrar de un plumazo todo lo que de la Edad Media había que no fuera occidentalista o europeísta, ¿no? De hecho, él escribía en la historia de la filosofía medieval: desde que la Edad Media y la civilización medieval fueron caracterizadas por los humanistas de bárbaras y oscuras, este descrédito ha perdurado durante muchos siglos. Y la verdad es que es cierto, la historia de las civilizaciones que normalmente nos cuentan o que estudiamos o que damos en las escuelas no incluyen determinadas culturas, no incluyen determinados países de los que desconocemos prácticamente todo. De hecho, casi las 2/3 partes del planeta desaparecen de nuestros libros de historia. Solo se mencionan en caso de que algún país del occidentalismo se haya interesado en algún momento por ellos. Cuando estos países, estas culturas, estas civilizaciones se estudian, se consideran estudios muy específicos y muy especialistas, ¿no? Como le ocurrirá probablemente al profesor Mitu, que tiene que escribir un libro sobre la historia de Asia moderna, no puede incluirse en un libro de historia de las civilizaciones. Y a eso le oponemos siempre lo que llamamos la historia del mundo contemporáneo, que al fin y al cabo no es más que Europa, Europa y Europa, ¿no? La vieja Europa siempre contando su propia historia de una manera un tanto narcisista. Aquí en España, por ejemplo, podemos pensar que desde la expulsión de los árabes
es algo sorprendente porque los árabes desaparecen de la historia radicalmente. Es como si no hubieran existido árabes durante 500 años, ¿de acuerdo? Desaparecen, siempre los contamos, la invasión árabe está, y luego nosotros los expulsamos, nos consideramos victoriosos, y los árabes desaparecen de todas las historias que nos cuentan, que estudiamos en los bachilleratos e incluso muchas veces en las universidades. Pero tampoco sabemos de países como China, como Japón, nada de Kuwait, de las Coreas, de Vietnam, de Afganistán, de Irán, de Pakistán y de Turquía. Y digo países en los que nosotros solamente oímos algo cuando sobre todo se habla de guerra. Y sobre todo cuando hay guerra, porque en esa guerra hay un interés occidental. Pero si no, ni siquiera se mencionan las noticias y desaparecen. No sabemos nada verdaderamente de la cultura ni de la intelectualidad del continente asiático, y tampoco del africano, deberíamos mencionarlo, ¿no? Con mucho orgullo nosotros los excluimos de nuestros libros de historia y nos hemos alzado como los escritores y los protagonistas de todo el mundo, y solo contamos la historia según nos va a los europeos. Es como si Occidente y Europa fuera el Hollywood de la historia, ¿no? Hacemos las películas de la historia y las vendemos a todo el mundo. Libros como el del profesor Mitu, aún hoy para el mundo académico, son, como he dicho, especialidades, que sin embargo hieren ese injustificado orgullo europeo y occidental. La historia de la Asia moderna es la historia de un continente ignorado, el más extenso, el más poblado y el más variado en cuanto a culturas y civilizaciones. Y sin embargo, como menciono, el eurocentrismo y el occidentalismo, deberíamos añadir, como añade el profesor Mitu, la expresión el orientalismo también, que es de raigambre europea, la expresión, han inventado por completo toda esta historia. El profesor Mitu cita, voy a citar yo un pequeño fragmento en el que yo creo que es verdaderamente una de las razones de este libro. Dice, este modo de etiquetación, al que podemos llamar orientalismo u orientalización, incluía también la idea de que la civilización occidental era superior al barbarismo oriental y que los europeos tenían la misión de civilizar y elevar a esas poblaciones de su estado retrasado. Por supuesto, esto justificaba implícitamente la dominación política o económica ejercitada por los poderosos europeos en el Oriente durante el periodo colonial. El fenómeno de la orientalización y toda la tradición cultural del eurocentrismo viciaron el conocimiento de la civilización islámica de los europeos, tanto desde el punto de vista científico como también de la cultura de masas. Los prejuicios, los clichés simples sobre una realidad ajena siempre dificultan la comprensión auténtica del otro, el diálogo e incluso la convivencia efectiva, las relaciones concretas entre diferentes países, culturas y pueblos. Por eso, el abandono de la perspectiva tradicional, centrada casi exclusivamente en Europa, y la atención manifestada hacia otras culturas, representan prioridades para el conocimiento histórico, sobre todo en el mundo de hoy, comprometido con el proceso de la globalización. Son palabras del profesor Mitu. Esta es la motivación principal del libro, ofrecer esa historia que nos ha sido sustraída, relatar esa historia que ha sido despachada con 4 etiquetas que a cualquier historiador que se precie de serlo deberían horrorizarlo. En lugar de contarnos por enésima vez el relato de nuestro continente europeo, que como una especie de cantar de gesta va variando según el juglar que lo cuenta en este o aquel detalle, en lugar de mirar y remirar nuestro propio álbum de fotografías de forma narcisista, deberíamos empezar a sentir curiosidad por la historia de los que han sido olvidados dentro de nuestra propia historia. Diríamos, si diríamos bien, el libro del profesor Mitu se moja historiográficamente y se revela contra un modo de hacer y de contar la historia. Es un alegato contra el eurocentrismo histórico y sus clichés. Como bien defiende, Asia es el nombre dado a un continente que en modo alguno está definido geográfica o culturalmente. Y peor aún, la palabra Oriente, tal y como subraya el profesor Mitu, acentúa y acrecienta esa ignorancia intencionada. Cito sus propias palabras. Asia representó para los europeos solo la alteridad, un otro, diferente y exterior. Ese otro fue destinado al conocimiento, la exploración, las reverías y finalmente a la dominación. El Oriente, como término, es el término más general, vago y que todo lo abarca y designa prácticamente todo el espacio de la alteridad, definido en términos de la cultura europea. Asia ha sido y es entendida, aún hoy, como ese espacio no europeo. Quiero decir, no ya solamente como la alteridad o como el otro, sino como aquello desconocido y extraño, sino que además, como sugiere el profesor Mitu, Asia ha sido entendido como una negación del europeo y por extensión del occidental.
Se le atribuye, por tanto, consciente o inconscientemente, un sentido negativo que bloquea todo tipo de curiosidad, una negatividad que se interpone como un muro infranqueable, como hablábamos antes, entre las culturas, falsamente infranqueable, podríamos decir, un muro construido de ladrillos de ignorancia. Las mismas expresiones de choque de civilizaciones, alianza de civilizaciones o diálogo intercultural son tan europeas como desafortunadas, porque asumen en su propia semántica ese sentido beligerante, negativo, y siguen afirmando la existencia de un muro y de un enfrentamiento. Sin embargo, y en esta facultad de Filosofía y Letras se debiera entender, la verdadera actitud de honestidad intelectual es el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Solo entonces, reconociendo nuestra ignorancia, estamos en disposición de solventar el problema. El libro La historia de Asia moderna del profesor Mitu tiene esa honestidad intelectual del historiador para con Asia y en general la honestidad del filósofo. Muchas gracias. Gracias Héctor Martínez Sanz por esta extraordinaria presentación. Un libro honesto, la historia de la Asia moderna. Invitamos ahora al profesor Sorin Mitu a que nos diga unas cuantas palabras. Querido público, vă rog să-mi permiteți să spun câteva lucruri despre mine în limba română. Permítanme decir algunas cosas acerca de mí en rumano. Sunt convins că voi fi bine înțeles cu ajutorul amabilului și competentului nostru traducător. Estoy convencido de que con la ayuda del traductor seré bien entendido. Sunt foarte bucuros și onorat să fiu aici. Estoy muy alegre y honrado de estar aquí. Pentru o universitate prestigioasă. En una universidad de prestigio. Și într-o țară atât de caldă pentru mine, la propriu și la figurat. Y en un país tan cálido para mí, en todos los sentidos. După cum se poate vedea, un istoric din România a scris o carte despre Asia și a publicat-o în Spania. Según puede verse, un historiador de Rumanía ha escrito un libro sobre Asia y lo ha publicado en español. Cum se poate explica acest lucru chiar și în epoca globalizării? ¿Cómo podría explicarse esto, incluso en la época de la globalización? Am să încerc să răspund. Intentaré contestar. Eu sunt profesor la Cluj, în capitala istorică a Transilvaniei. Soy profesor en Cluj, en la capital histórica de Transilvania. Transilvania este una dintre cele 3 provincii istorice ale României. Siendo Transilvania una de las 3 provincias históricas de Rumanía. Este cam de 3 ori mai mare decât Catalonia, cam 100.000 de kilometri pătrați. Es, digamos, unas 3 veces más grande que Cataluña, unos 10.000 kilómetros. Cam tot 7 milioane de locuitori cât Catalonia. 7 millones de habitantes, igual que Cataluña. Nu are însă autonomie regională. Pero no tiene autonomía regional. Lucru care nu știu dacă este bun sau rău, apreciați dumneavoastră. No sé si eso es bueno o malo, dejo que ustedes aprecien. La Cluj eu predau într-o universitate mare, are peste 40.000 de studenți. En Cluj yo doy clases en una gran universidad, una universidad grande, mejor dicho, con más de 40.000 estudiantes. Printre ei sunt studenți spanioli, veniți în cadrul programului Erasmus, după cum spunea și doamna prodecan. Entre ellos contamos con alumnos españoles que han viajado a través de Erasmus, como bien mencionaba Nuria Sánchez Madrid. Universitatea mea a fost fondată în 1872. Mi universidad fue fundada en 1872. Unul dintre patronul ei spiritual a fost împăratul Franz Josef al Austro-Ungariei. Su patrón espiritual fue el emperador Franz Josef de Austria-Hungría.
Astăzi, unul dintre patronii spirituale ai universității mele este fostul rege al României, Mihai I. Hoy uno de los patrones de la universidad es el rey Miguel de Rumanía. Văr primar cu fostul suveran Juan Carlos și unchi al majestății sale Filip al VI-lea. Primo de Juan Carlos, el rey anterior, y sobrino del actual rey de España. Ceea ce cred că arată că Clujul și România nu sunt atât de departe de Spania. Lo cual muestra que la ciudad de Cluj y Rumanía no están tan lejos de España. Multă vreme în România și în Spania s-a pus accent pe o istorie europocentristă. Durante mucho tiempo, tanto en Rumanía como en Europa, como decía también Héctor Martínez Sanz, la historia era eurocéntrica. Cu riscul să par puțin conservator, eu aș spune că nu a fost chiar atât de rău acest lucru. Con el riesgo de parecerles un poco conservador, yo diría que esto no fue tan mal. Dar astăzi, fără îndoială, e timpul să trecem, să cunoașterea să depășească frontiera Europei. Pero hoy ha llegado la hora de que el conocimiento supere, vaya más allá de la frontera de Europa. Până la urmă, din Asia am venit cu toții strămoșii noștri europeni. Al fin y al cabo de Asia llegamos todos, nuestros ancestros indoeuropeos, Poate cu excepția prietenilor din țara Baștilor. con la excepción de los amigos del País Vasco, quizás. Din asemenea motive, am crezut că e bine pentru studenții mei să scrie o carte despre Asia. Por estas razones he pensado que era bueno para mis estudiantes que escribiera un libro sobre Asia, care să le deschidă gustul pentru acest subiect. que abriera su apetito por este tema. Nu sunt un specialist în istoria Asiei, No soy un especialista en la historia de Asia, dar sunt profesor de istorie universală a lumii. pero soy profesor de historia universal del Și mundo. profesorii știu că cea mai bună metodă de a învăța ceva nou este să predai acel subiect. Y los profesores sabemos que el mejor método para aprender algo nuevo es enseñar eso, Ceea ce am încercat să fac și eu. lo cual intenté hacer con este libro. Cum am ajuns să public această carte în Spania? ¿Cómo he llegado a publicar este libro? Este meritul editurii Miramart, Es el mérito de la editorial Miramart, care a reușit să o traducă și să o publice într-un timp record și în condiții foarte bune. que la publicó y la tradujo en buenas condiciones, excelentes. De aceea le rămân profund îndatorat editorilor mei, tuturor celor de față. Por eso les estoy muy agradecido a mis editores. Am fost extrem de marcat de prezentarea atât de densă pe care a făcut-o domnul lector Martínez Sanz. Fui muy Impresionant. impresionado por la presentación extremadamente densa que hizo Héctor Martínez Sanz. Mulțumesc gazdelor de aici de la Universitatea Complutense, doamnei Nuria Sánchez Madrid, care a avut amabilitatea să ne găzduiască. Gracias a la Universidad Complutense de Madrid y a la profesora Nuria Sánchez Madrid. Aș încheia cu următoarea butadă, următoarea gluma a cancelarului Metternich al Austriei. Me gustaría concluir con una anécdota del canciller de Austria, Prințul Metternich. el príncipe Metternich. Metternich spunea că Asia începe pe Landstraße. Él decía que Asia empieza en Landstraße, Adică la marginea de vest a Vienei.
es decir, a la frontera de este de la ciudad de Viena. Metternich folosea într-un sens peiorativ termenul ăsta. Metternich utilizaba en un sentido peyorativo el término Asia, Eu am să-l folosesc astăzi într-un sens pozitiv. pero yo lo utilizaré hoy en un sentido positivo. Pentru mine de astăzi, Asia începe în Moncloa. Para mí, Asia, a partir de hoy, empieza en Moncloa. Gracias por su atención. Gracias también a la editorial Miramar por haber organizado este bonito evento y a la universidad por la colaboración y un saludo cordial.